En la turbulenta Hispania del siglo VI, un territorio marcado por la inestabilidad política y la confrontación de credos, nació un hombre que, sin empuñar una espada ni liderar ejércitos, logró transformar el destino de su pueblo y consolidar una de las mayores victorias del cristianismo en Occidente. Su nombre era Leandro, y su legado lo convertiría en San Leandro de Sevilla, un arquitecto de la fe, estratega de la Iglesia y mentor de reyes, cuya vida fue un testimonio de inteligencia, perseverancia y devoción absoluta a Dios. Para comprender la magnitud de su impacto, es necesario viajar a la Hispania visigoda, un reino en el que la fe no solo era una cuestión espiritual, sino también un factor clave en la estructura del poder. El dominio visigodo sobre la península ibérica, establecido tras el colapso del Imperio Romano de Occidente, había traído consigo una compleja convivencia entre dos grandes grupos, los hispano-romanos, descendientes de la civilización romana y mayoritariamente católicos, y los visigodos, una élite militar germánica que había adoptado el arrianismo, una doctrina cristiana que negaba la divinidad de Cristo y que, pese a haber sido condenada en el Concilio de Nicea en el siglo IV, seguía siendo predominante entre los pueblos germánicos. Este conflicto religioso no era meramente teológico. Los visigodos, que ocupaban los altos cargos militares y administrativos, veían con recelo a los hispano-romanos, a quienes consideraban súbditos de segunda categoría, y en quienes desconfiaban por sus lazos con el papado y el Imperio Romano de Oriente. A lo largo de las décadas, los católicos fueron objeto de restricciones e incluso persecuciones, dependiendo de la política de los monarcas visigodos. La unidad del reino, fragmentado por esta división religiosa, parecía una meta inalcanzable. Sin embargo, Dios tenía preparado un plan, y en su centro estaba Leandro de Sevilla. Leandro nació alrededor del año 534 en la ciudad de Cartagena, en el sureste de la península ibérica. Su familia, de ascendencia hispano-romana, era una de las más ilustres de la región y estaba profundamente comprometida con la fe cristiana. No se trataba de una familia común, además de Leandro, sus hermanos también marcarían la historia de la Iglesia de manera extraordinaria. San Isidoro, el menor de todos, sería el futuro arzobispo de Sevilla y el compilador de la obra enciclopédica más importante de la Alta Edad Media, las Etimologías. San Fulgencio, su otro hermano, llegaría a ser obispo de Écija, y su hermana, Santa Florentina, abrazaría la vida religiosa y se convertiría en una de las figuras más influyentes de la espiritualidad femenina en Hispania. Desde su infancia, Leandro fue instruido en un ambiente de profundo conocimiento y disciplina espiritual. Su padre, Severiano, era un hombre culto, de vasta formación, que aseguraba que sus hijos recibieran la mejor educación posible. En aquellos tiempos, la educación de la élite incluía el estudio del latín, la retórica, la filosofía y, por supuesto, las sagradas escrituras. Leandro no tardó en destacar por su inteligencia y su capacidad analítica, mostrando desde joven una inclinación por la vida eclesiástica y el pensamiento teológico. Cuando la familia se trasladó a Sevilla, ciudad que por entonces se consolidaba como uno de los principales centros políticos y culturales de la Hispania visigoda, Leandro decidió profundizar en su vocación religiosa. Ingresó en un monasterio, abrazando la vida monástica con fervor. Pero en aquellos tiempos, ser monje no significaba únicamente retirarse del mundo en busca de la contemplación. Los monasterios eran auténticos centros de aprendizaje, donde se preservaban y copiaban manuscritos. Se formaban nuevos sacerdotes y se debatían cuestiones teológicas de gran relevancia. Durante estos años, Leandro se convirtió en un erudito, pero también en un estratega. Comprendió que la verdadera batalla no se libraba solo en el ámbito doctrinal, sino también en la esfera política. La cuestión religiosa de Hispania no podía resolverse únicamente con tratados teológicos o sermones desde el púlpito, requería un cambio en las estructuras de poder, y para ello, era fundamental acercarse a aquellos que tomaban las decisiones. Leandro entendió que la clave para la conversión del reino no estaba en la confrontación directa, sino en la persuasión y en el paciente trabajo de evangelización dentro de las élites visigodas. Su oportunidad llegó cuando, por su sabiduría y prestigio, fue elegido obispo de Sevilla.
Este cargo, lejos de ser meramente simbólico, lo situó en una posición privilegiada dentro de la Iglesia hispana, otorgándole la posibilidad de influir en los asuntos políticos y religiosos del reino. Sin embargo, su ascenso coincidió con el reinado de Leovigildo, un monarca visigodo decidido a consolidar su poder sobre toda la península, unificando tanto la estructura política como la religiosa. Para lograrlo, Leovigildo vio en el arrianismo la herramienta perfecta para cimentar la identidad visigoda frente a la influencia hispano-romana. Bajo su mandato, se intensificaron los intentos de conversión forzada de los católicos al arrianismo. Los obispos que se oponían eran perseguidos, las iglesias católicas eran confiscadas y se buscaba erradicar cualquier rastro de influencia romana en la vida religiosa. En este contexto, Leandro emergió como la voz más influyente del catolicismo en Hispania, convirtiéndose en el líder moral de la resistencia católica frente a la imposición del arrianismo. Pero Leandro no era un revolucionario temerario, comprendía que enfrentarse directamente a Leovigildo solo llevaría a un conflicto sangriento en el que la Iglesia tenía las de perder. En cambio, dirigió su atención a una figura clave en el tablero político, el príncipe Hermenegildo, el hijo mayor del rey. A diferencia de su padre, Hermenegildo no estaba totalmente comprometido con la doctrina arriana y, como heredero del trono, tenía el poder potencial de cambiar el rumbo del reino. Con paciencia y sabiduría, Leandro se convirtió en su consejero, mostrándole no solo la profundidad de la fe católica, sino también la posibilidad de unificar el reino bajo una verdadera identidad cristiana. Bajo su influencia, Hermenegildo abrazó el catolicismo y se convirtió en un símbolo de esperanza para los católicos oprimidos. Sin embargo, esta conversión no quedó en el ámbito privado. Al aceptar la fe católica, Hermenegildo desafió a su padre y se rebeló contra él, iniciando una guerra civil que sacudió los cimientos del reino visigodo. Leovigildo reaccionó con toda la fuerza de su ejército, sofocando la revuelta con brutalidad. Hermenegildo fue capturado y condenado a muerte, convirtiéndose en mártir de la fe. Leandro, por su parte, fue exiliado por su papel en la conversión del príncipe, pero su lucha estaba lejos de terminar. Durante su exilio, viajó a Bizancio, donde continuó defendiendo la causa católica y estableciendo alianzas con el Imperio Romano de Oriente, convencido de que el catolicismo aún tenía un destino en Hispania. Desde la distancia, observó cómo los cimientos del reino visigodo comenzaban a tambalearse. Leovigildo, pese a su victoria militar, no logró imponer el arrianismo de forma definitiva. Y con su muerte, el trono pasó a su segundo hijo, Recaredo, quien, a diferencia de su hermano, ascendió al poder con la lección aprendida. El exilio de San Leandro no fue el final de su misión, sino el inicio de su mayor obra. Mientras se encontraba en Bizancio, lejos de su tierra natal, no perdió de vista la lucha que había comenzado en Hispania. Aunque el rey Leovigildo había logrado sofocar la rebelión de su hijo Hermenegildo y reafirmar el dominio del arrianismo en el reino visigodo, la semilla de la fe católica ya había sido plantada. Leandro entendía que los cambios verdaderos no ocurrían de la noche a la mañana, sino que requerían paciencia, estrategia y, sobre todo, una fe inquebrantable en la providencia de Dios. Durante su estancia en Bizancio, Leandro no solo se dedicó a la reflexión y la oración, sino que también estableció vínculos con la corte imperial. El Imperio Romano de Oriente, bajo el gobierno del emperador Mauricio, mantenía un interés en los asuntos de Hispania, especialmente por la presencia bizantina en el sureste de la península. Leandro, con su aguda inteligencia política, supo cómo presentar la conversión de los visigodos al catolicismo no solo como una cuestión espiritual, sino también como un factor clave para la estabilidad del reino. Mientras tanto, en Hispania, el destino daba un giro inesperado. En el año 586, Leovigildo murió, dejando el trono en manos de su hijo Recaredo. A diferencia de su hermano Hermenegildo, quien había optado por la confrontación abierta, Recaredo era un estratega cuidadoso, que comprendía la necesidad de consolidar su poder sin repetir los errores del pasado. Aunque había sido criado en la fe arriana, no era un fanático de esta doctrina y era consciente de que la mayoría de sus súbditos, la población hispano-romana, seguían siendo fieles al catolicismo. Fue en este momento crucial cuando San Leandro regresó del exilio. Al llegar a Sevilla, encontró un reino aún dividido, pero con un nuevo monarca dispuesto a escuchar.
Con su elocuencia y sabiduría, Leandro comenzó a influir en Recaredo, no solo en términos teológicos, sino también en la importancia política de unificar el reino bajo una sola fe. El arrianismo, que había sido una marca de identidad visigoda, representaba ahora un obstáculo para la consolidación de su gobierno. Recaredo no tomó una decisión apresurada. Durante los primeros años de su reinado, mantuvo un delicado equilibrio, evitando enfrentamientos directos con la nobleza visigoda arriana, pero permitiendo que la Iglesia católica recuperara fuerza. Durante este tiempo, Leandro desempeñó un papel fundamental en la formación del rey, actuando como su consejero y maestro en la fe. Sus enseñanzas, combinadas con la experiencia de lo ocurrido con su hermano Hermenegildo, convencieron a Recaredo de que el futuro de su reino debía estar ligado a la Iglesia católica. Finalmente, en el año 587, Recaredo dio un paso trascendental, renunció públicamente al arrianismo y se convirtió al catolicismo. Este acto no solo marcó un cambio personal, sino que tuvo repercusiones monumentales en la historia de Hispania. La conversión del rey abrió la puerta a la unificación religiosa del reino visigodo, un proceso que culminaría en el Tercer Concilio de Toledo en el año 589. Un evento que cambiaría el curso del cristianismo en la península ibérica. San Leandro fue una de las figuras centrales en la organización y conducción de este concilio. Durante las sesiones, se proclamó oficialmente el abandono del arrianismo y la adhesión del reino visigodo a la fe católica. Se redactaron decretos que reforzaron la autoridad de la Iglesia y se estableció un vínculo estrecho entre el poder real y el episcopado. Un modelo que influiría en la relación entre la monarquía y la Iglesia durante siglos. El Tercer Concilio de Toledo no solo selló la conversión de los visigodos, sino que también consolidó a Leandro como una de las figuras más influyentes de su tiempo. Su visión había logrado lo que parecía imposible, transformar un reino dividido en una nación unificada bajo una sola fe. Pero su legado no se limitó a la política y la teología. San Leandro también dejó una profunda huella en la educación y la cultura cristiana. Como mentor de su hermano menor, Isidoro de Sevilla, le transmitió el amor por el conocimiento y la importancia de la educación en la formación de la sociedad. Isidoro, influenciado por las enseñanzas de Leandro, se convertiría en uno de los grandes eruditos de la Edad Media y en el compilador de las etimologías, la obra enciclopédica más importante de su tiempo. Leandro pasó sus últimos años en Sevilla, dedicándose a la organización de la Iglesia y al fortalecimiento de la vida monástica. Su trabajo sentó las bases para la consolidación de la Iglesia en la península ibérica y preparó el camino para la época dorada de la cultura visigoda. Finalmente, falleció alrededor del año 600, dejando tras de sí un reino transformado y una iglesia fortalecida. San Leandro de Sevilla no fue un rey, ni un general, ni un conquistador en el sentido tradicional, pero su impacto en la historia fue inmenso. A través de su inteligencia, paciencia y fe inquebrantable, logró lo que pocos podrían haber imaginado, convertir un reino germánico a la fe católica sin derramar sangre en batalla, sino con la fuerza de la verdad y la persuasión. Su vida es un testimonio del poder de la diplomacia, la sabiduría y la fe para cambiar el curso de la historia. En la voz de los santos, celebramos a figuras como San Leandro, cuyo legado sigue inspirando generaciones. Si su historia te ha conmovido y deseas conocer más sobre la vida de los santos que transformaron el mundo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a difundir estos mensajes de fe y esperanza. Que el ejemplo de San Leandro nos motive a enfrentar nuestros propios desafíos con sabiduría, paciencia y una fe inquebrantable. Nos vemos en el próximo episodio.